Hola, buenos días a todos. Gracias por asomaros otra vez a este ciclo de conferencias de Sociemat. Os recuerdo que desde este momento se va a grabar la conferencia para que quede constancia y porque luego se estará disponible en abierto en el canal de YouTube de Sociemat. Eh, por tanto, gracias a todos y ya sabéis que la podréis ver en un par de días. Estará disponible en YouTube. Hoy cerramos ya este cuarto ciclo de conferencias online de Sociemat y como siempre lo cerramos pues con un broche de oro. Esta vez, como dice el otro, viene a jugar a Sociemat Mercedes Segarra, que es bien conocida en Sociemat y en los materiales en España. Mercedes, doctora en Ciencias Químicas y es catedrática de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Forma parte del grupo de investigación del Centro Bioma creado en el Departamento de Ciencia de Materiales y Química Física de la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona. Ha ocupado diversos cargos de gestión y demás y actualmente pues está como vicerrectora de Emprendimiento, Innovación y Transferencia en la UB. Además es fija en Sociemat, una presencia constante en los congresos CENIMAT y ha compartido con nosotros muchos momentos entrañables. Y hoy es ella la que tiene la palabra para hablarnos de materiales para almacenamiento de energía térmica. Y por favor, cuando quieras, Merced, todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Primero, es todo un placer poder presentar esta conferencia que cierra el ciclo de este año. Felicitaros a Sociemat y en concreto a todos los que estáis detrás organizándolo, porque creo que es una oportunidad para dar a conocer todo lo que estamos haciendo a nivel de investigación en nuestro país, que muchas veces queda un poco arrinconado porque no da tiempo a leerse todos los artículos. Y la verdad es que, bueno, como ha dicho Rodrigo, yo estoy en cargos de gestión desde hace unos cuantos años y tal como comentaba antes, bueno, este cargo de gestión me ocupa bastante tiempo, con lo cual mi investigación está soportada básicamente siempre por la gente que está dentro del grupo. Un grupo que no dirijo yo, que dirige Ana Inés Fernández, también catedrática del mismo departamento, y que tenemos un grupo de unas 30 personas. Después os hablaré un poco del grupo, lo que hacemos, para que veáis que tenemos mucha fuerza en cuanto a personas que están trabajando en el día a día en los proyectos más lideran, o sea, con más impacto. Yo os voy a hablar de una de las cosas que he hecho durante mi vida investigadora, porque llevo más de 30 años trabajando en ciencia de materiales e ingeniería metalúrgica y he hecho desde pilas de combustible, materiales superconductores, he trabajado con residuos, he trabajado con un montón de metales, metalurgia, cerámicos, etcétera. Pero esta, digamos que es la línea de investigación en la que he estado trabajando en los últimos años y que sigue vigente y que sigue liderando en este caso Inés Fernández. Os voy a presentar eh, el contenido de la charla. Intentaré ceñirme a los 40 o 45 minutos que hemos acordado y después, por supuesto, dejaremos un rato para preguntas por si os ha quedado alguna duda. Os voy a hablar un poco de almacenamiento de energía térmica. La verdad es que como esto es un ámbito de ciencia materiales que es muy amplio, el almacenamiento de energía térmica quizás no hay gente especializada que está viendo esta charla, y un poco para centrar el tema de la investigación. Luego os hablaré de cómo empezamos a trabajar en los materiales para almacenamiento de energía térmica, en este caso para una aplicación concreta que era la de materiales de construcción, y los famosos PCMs, los Phase Change Materials, que son materiales con los que hemos trabajado durante mucho tiempo. Una pincelada de almacenamiento termoquímico, que es una de las tipologías del almacenamiento de energía térmica, y luego ya pasaremos a lo que es las aplicaciones de alta temperatura, que son las que ya se están implementando a nivel comercial y que ya existen varias plantas en el mundo por su elevada eficiencia, aunque también tiene un elevado coste. Y cerraré un poco la conferencia con la parte de selección de materiales, que es mi especialidad. De hecho, es mi parte docente, cómo seleccionamos materiales para según qué aplicaciones, en este caso aplicada
a los materiales para almacenamiento de energía térmica. Es también un recorrido que hemos hecho en los últimos años con todo el grupo, que seguimos trabajando en el tema y la verdad hay muchas posibilidades de seguir haciendo cosas interesantes. Y ya para cerrar, pues os presentaré un poco el grupo de investigación, porque como os he dicho, yo nunca he trabajado sola, siempre hemos trabajado en grupo y hemos intentado convergir en diferentes ramas del conocimiento para poder hacer, pues bueno, innovaciones y desarrollos muy enfocados a aplicaciones. Vale, pues empezaremos un poco con lo que es el almacenamiento de energía térmica y de hecho es almacenar calor. Entonces este calor que se almacena primero lo tenemos que captar. Esta es la parte más ingenieril de cómo captamos el calor del sol, ¿no? Con las centrales de concentración solar, por ejemplo, y cómo lo captamos, lo absorbemos y lo almacenamos y lo transportamos hasta un convertidor de energía térmica en eléctrica. Entonces, para almacenar el calor tenemos tres tipologías de materiales o tres tipologías de sistemas. El primero es el calor sensible, que es el que depende normalmente de la capacidad calorífica del material, que con un simple aumento de temperatura el material se calienta y absorbe calor. Luego tenemos el calor latente, que está asociado siempre en cambio de fase. Cambio de fase que puede ser líquido, sólido, líquido o gas, dependiendo del tipo de material, que es respecto al calor sensible mucho más, permite almacenar más cantidades de calor, ¿no? Y por último, en la tercera tipología de almacenamiento, que es el que llamamos termoquímico, en el que está involucrada una reacción química, endotérmica o exotérmica, si cargamos o descargamos calor. Entonces, la comparativa entre los tres tipos de almacenamiento, un poco para centrar todo el tema, tenemos que el calor sensible es generalmente el más económico, mientras que el calor termoquímico es el que nos podría dar una eficiencia mayor. Bien, en nuestro grupo hemos trabajado un poco en todo y nos hemos centrado mucho en los materiales de cambio de fase porque son quizás los que están en una posición intermedia en cuanto a eficiencia y a costo. Una manera de almacenar este calor, hemos dicho calor sensible, latente o termoquímico, el sensible se puede hacer en un medio sólido. Y también hemos trabajado mucho con partículas o sólidos particulados que lo que permiten es tener una elevada conductividad térmica y un calor específico razonable. Entonces, estos sólidos nos permiten trabajar con los ciclos térmicos, estamos hablando de ciclos térmicos que pueden llegar a los 400 o 500 grados centígrados de temperatura máxima y temperatura mínima, pues, incluso la temperatura ambiente, depende de la aplicación, y sobre todo porque son fáciles de obtener y son de bajo coste. Entre estos de bajo coste, pues los que se han utilizado más habitualmente, el hormigón o la piedra triturada, que también se utilizan en almacenamiento a baja temperatura, por ejemplo, en el confort del hogar, ¿no? En temas de almacenamiento de calor en una casa. Una opción también interesante es utilizar grafito, pero es un material con mucho más coste. Entonces, bueno, pues si el factor limitante es el coste, pues nos quedaremos con un material más sencillito, como puede ser un hormigón, y si el coste no es un requisito insalvable, pues podemos ir a materiales más eficientes. Tienes un poco de comparativa de cómo está el estado del arte en algunas aplicaciones, ¿no? Como los tanques de agua caliente o los de líquidos de alta temperatura, en el estatus de cómo está en cuanto a comercialización y el estadio de investigación. El tema de los sólidos de alta temperatura, que es lo que hemos trabajado bastante en el grupo, pues bueno, está en un estadio aún muy de investigación, pero sí que se está implementando en algunas plantas piloto, incluso en algunas plantas comercializables, pero en unos niveles aún no de plena industrialización. En cuanto al calor latente, como hablábamos de los materiales de cambio de fase, estos que pasan de líquido a sólido o de cualquier cambio de fase, a veces puede ser incluso un cambio de fase sólido-sólido, tenemos siempre un intercambio de calor en ese cambio de fase. Tenéis aquí una propuesta de clasificación de estos phase change materials, que hablaremos de ellos como PCMs, porque es el argot habitual
en esta área de diferentes tipos, orgánicos, inorgánicos, eutécticos. O sea, los eutécticos permiten trabajar a temperaturas más controladas. Y en las tres tipologías de PCMs, pues tenemos distintas temperaturas de trabajo. O sea, las temperaturas, los rangos de temperatura de servicio son distintos porque los materiales en sí son distintos. El problema principal que nos encontramos con estos cambios de fase es sobre todo los cambios de volumen. Un cambio de volumen puede provocar pues, fallos en el sistema de almacenamiento, en el sistema de transporte del PCM, y el objetivo principal es aumentar la eficiencia del sistema y, por tanto, aumentar conductividades. Esa es una de los retos que queremos salvar. Uno de estos tipos de materiales, ¿no?, en este caso inorgánicos, son las sales fundidas de nitratos, lo que llamamos sal solar. Es la más utilizada, es la mezcla de sales más utilizada. Es un rango de temperaturas, pues eso, alrededor de 300 y 500 y poco grados centígrados. Tiene problemas en cuanto a la solidificación, y lo que se buscan son normalmente los eutécticos que permiten mantener la fase líquida durante más tiempo. Los requisitos que hemos identificado en el caso de las sales fundidas, pues básicamente es el tema de la viscosidad, que nos va a complicar el transporte, porque pensemos que esto se tiene que mover, estos líquidos se tienen que mover para transportarlos desde la fuente de captación de calor hasta la fuente de conversión de calor en electricidad. Y la otra parte más importante, o que siempre falla el sistema, es la compatibilidad con los materiales de los contenedores. Nosotros llamamos contenedores, es decir, todo lo que es la tubería, los tanques, todos los materiales que están en contacto directo con estas sales, que tienen que resistir temperaturas muy altas y en algunos casos corrosiones importantes. Vamos a empezar con el inicio de la investigación. Empezamos hace ya unos cuantos años desarrollando o estudiando materiales de almacenamiento térmico, en este caso una aplicación muy concreta que era en construcción. Y vais a ver que la mayoría de las transparencias, incluido una parte de alguna publicación, algún congreso en el que hemos presentado estos resultados, algunos ya tienen más de 10 años, pero para que veáis que la evolución que hemos tenido en este último decenio, ¿no? En este caso hicimos un estudio bibliográfico de qué materiales se utilizaban, estaba publicado, para usarlos como PCMs en aplicaciones de edificación, pero en este caso las restricciones de temperatura no son tan importantes. No vamos a tener una pared que esté a 200 grados, esperemos que no, pero la idea es que puedas trabajar en un rango de temperaturas pues, bastante bajo, temperatura ambiente un poco más alta o un poco más baja. Entonces sí que hemos encontrado, se encontró en su momento mucha información, encontramos pues todos los tipos de sales y todos los eutécticos, incluso el agua se utiliza como material, y se pueden clasificar en distintos tipos de hidróxidos, de mezclas de nitratos, mezclas de carbonatos, o incluso las mismas parafinas se pueden clasificar. El problema principal que se habían encontrado la mayoría de autores era el tema, como siempre, la compatibilidad con los materiales de contención y sobre todo la parte del subenfriamiento y la segregación que se puede generar en estos cambios de fase. La conclusión más importante es que seguían habiendo muchos problemas técnicos aún por resolver. Durante estos años se han ido solventando algunos de ellos, y el objetivo principal, como siempre, era conseguir un material suficientemente eficiente y económico para su implementación a gran escala. A raíz de este primer estudio, se pensó en la posibilidad de utilizar los PCMs como un aditivo más dentro de los materiales de construcción habituales. Y se probó pues, una matriz de tierra con arena y grava, añadiendo pues, distintos estabilizantes, ¿no?, para darle la consistencia, y añadimos en este caso unos PCMs microencapsulados. Son PCMs de baja temperatura, tipo parafinas, compuestos orgánicos,
que no se pueden añadir en forma líquida. Entonces, la opción más idónea, y de ahí salió una tesis doctoral, era encapsularlos de alguna manera con algún tipo de polímero que permitiera vehicular la mezcla y conseguir un material compuesto con propiedades mecánicas interesantes y sobre todo con unas propiedades térmicas favorecedoras para el aislamiento o el calentamiento de las paredes. Además de todo el sistema de optimización de la composición, pues se hizo todo una evaluación del impacto ambiental con un análisis de ciclo de vida. Quizás fue de las primeras veces que empezamos a trabajar con análisis de ciclo de vida. Ahora ya tenemos bastante experiencia con ellos. Y lo que conseguimos con estas mezclas es aumentar la capacidad calorífica y, por tanto, sí que se le añade un valor importante en cuanto a captación de calor o control de la transmisión de calor, pero el problema principal es que ambientalmente no salía rentable, ¿no? Es decir, es añadir más cosas a lo que después tienes que desballestar, ¿no? Cuando tienes que tirar un edificio, tienes que desmontar una pared, pues eso hay que reciclarlo. Entonces, nosotros que estamos muy concienciados con el tema de la sostenibilidad y del reciclaje de materiales, pues pensamos que era una buena solución, pero que a largo plazo pues, podía tener problemas. Y luego pensamos en hacer otro tipo de materiales compuestos. En este caso es utilizar un material, un subproducto o un residuo, como puede ser el polvo de acería. Pues el polvo de acería, incluso con cera de parafina, que facilita la unión entre el polvo de acería y una matriz polimérica para hacer un material compuesto de base polimérica, pues esta misma parafina podría utilizarse como PCE. Es decir, aprovechando que ya ponemos un material que puede cambiar de fase, pues vamos a ver si realmente esto funciona. Con esta propuesta conseguimos una lámina suficientemente densa que permitía caracterizarla a nivel térmico y mecánico, y nos dimos cuenta de que tiene unas propiedades acústicas interesantes. Además, el mismo sistema permitía encapsular el mismo material de cambio de fase, y por otro lado estábamos añadiendo un residuo como pueden ser los polvos de acería. Por tanto, era un poco digamos, no la piedra filosofal, pero sí el material idóneo para incluir, por un lado, un tema térmico y acústico, y por otro, el residuo o aquel subproducto que tenemos que desechar de alguna manera. Y a partir de aquí, pues se depositó una tesis, hay una patente primero española, luego a nivel mundial, que se trabajó con ella en un proyecto europeo y, bueno, teníamos bastante interés por algunas empresas en cómo implementar. El problema principal del polvo de acería es que, como es un residuo que puede considerarse tóxico o peligroso, pues cualquier cosa que se haga para reutilizarlo, pues tiene sus problemas reglamentarios y normativos que bloquean un poco la aplicación. Pues bien, ya una vez centrados en el tema de los materiales de cambio de fase, empezamos por caracterizar estos materiales de cambio de fase. Y empezamos por hacer la caracterización térmica. En aquel momento, pues a conseguir un calorímetro diferencial pues era complicado porque era un equipo costoso, y a raíz de una de las tesis, creo que fue la de la doctora Barrenechea, se empezó a trabajar con el equipo para caracterizar estos materiales. Entonces se encontró que había que hacer las medidas, porque no están estandarizadas, en aquel momento no lo estaban, había que hacer las medidas de un cierto modo para evitar que hubiera gradientes térmicos en la misma medida. Con lo cual se hizo todo un tema de optimización de los modos de operación para medir las propiedades térmicas con un DSC. Entonces, bueno, se encontró las condiciones con un cierto equilibrio, que fueran suficientemente rápidas para tener resultados en poco tiempo y que no fueran demasiado lentas ni que costaran demasiado a nivel de horas de dedicación. Entonces, bueno, fue un trabajo espectacular, pues nadie se había dado cuenta que realmente si cambiabas las condiciones de la medida, los resultados que salían eran distintos.
Y otra caracterización que hicimos, más a nivel nano, en este caso utilizamos una FM para medir las propiedades mecánicas de estos microencapsulados. Estos PCMs que pasan de líquido a sólido, de sólido a líquido, necesitan tener una especie de contenedor. Entonces, a raíz de la tesis de la doctora Giro Paloma, pues hicieron unas microcápsulas en las que se contenían los materiales de cambio de fase, y lo que se hizo fue caracterizar mecánicamente, mediante AFM en modo de indentación, como si fuera un indentador, a distintas temperaturas, cuál es la resistencia de esa cubierta, ¿no? de ese polímero que utilizábamos para contener el PCI. Y bueno, se encontró pues que cambiando la temperatura, si se llegaba a la temperatura de transición Birchia, pues disminuía la rigidez, por supuesto esperado, y que sobre todo la rigidez de los microencapsulados pues dependía sobre todo de la temperatura del ensayo, y también del tamaño de partícula, cosa bastante curiosa. También hemos hecho unos cuantos experimentos en temas de almacenamiento termoquímico. Este quizás era la tipología de almacenamiento de energía térmica que parecía más exitosa en cuanto a la eficiencia y a la facilidad para implementarla. Se hicieron algunos trabajos, algunos se publicaron. Bueno, en este caso se trabajó con un cambio de óxido a hidróxido, y de un sulfato a un sulfato hidratado, distintas posibilidades, son reacciones endotérmicas, exotérmicas, y entonces se caracterizó pues, básicamente los tipos de sólidos que se creaban, el tema de la solubilidad en agua, porque veis que aquí el líquido que se transporta es agua, ¿no? El que ayuda a absorber o a emitir calor, y también se trabajó con la cinética de las reacciones. Esto está muy cercano a la parte química que todos tenemos, ¿no? De procedencia, pero en un momento dado se aparcó un poco el tema porque teníamos otros proyectos financiados más importantes, y este se ha quedado un poco en stand-by, y posiblemente en los próximos meses o quizá el próximo año se pueda volver a arrancar en el tema de las reacciones en termoquímico, de almacenamiento de calor. Y la parte en la que hemos trabajado muchísimo es todo lo que son aplicaciones de alta temperatura. En cualquier caso, la idea de estos materiales de almacenamiento térmicos es para utilizar en centrales de concentración solar. Entonces, estas plantas acostumbran a trabajar a muy alta temperatura. Exploramos en primer lugar la posibilidad de utilizar aleaciones metálicas. Cuando alguien de ingeniería, algún ingeniero mecánico nos diga, ¿por qué no ponemos un metal? Y esto seguro que nos iría bien. Claro, nuestra contribución metalúrgica, de procedencia metalúrgica, ya nos decía que esto no iba a ir bien, pero había que hacer la demostración. Y efectivamente hicimos algunos ensayos, unos trabajos con la Universidad de Adelaida en Australia, para explorar las posibilidades de utilizar pues, aleaciones o metales puros que tienen una gran densidad calórica, es decir, pueden absorber mucha cantidad de energía, y la conductividad térmica es muy buena. Pero claro, la metalurgia aquí nos frena un poco este desarrollo. Primero, hay que tener en cuenta la presión de vapor del metal, hay que tener en cuenta cómo cambia la microestructura cuando se enfría, todos los gradientes térmicos provocan cambios microestructurales importantes, puede haber también cambios de composición, puede haber cambios incluso en las propiedades térmicas. Entonces, este artículo estuvo bien porque fue como decir, bueno, vamos a descartar los metales, vamos a estudiar todos los posibles metales, pero si alguien quiere ponerse a trabajar en metales como materiales para almacenamiento térmico, que tenga en cuenta que hay una serie de requerimientos que deben cumplir sí o sí. Y el más importante, sobre todo, como siempre, es la corrosión. Y luego pasamos a trabajar con sólidos particulados. Esto también en un proyecto europeo en el que tuvimos una colaboración con Abengoa, luego tuvimos un proyecto con Abengoa Solar, y estuvimos trabajando, y a raíz de ello pues, se leyó una tesis, la tesis del doctor Calderón,
que sigue nuestro grupo de investigación trabajando, en el que se usaban los sólidos partículas, que pueden ser usados no solo como material de almacenamiento, sino también como material que transporta el calor. Es decir, el mismo material sirve para las dos partes de todo el proceso, ¿no? Entonces se hizo un estudio exhaustivo de los receptores en las centrales de concentración solar, los distintos tipos de receptores, es decir, donde impacta directamente la energía en el material particulado. Hay de distintos tipos, aquí veis algún ejemplo pues, en cortina o con ciclón, y para cada uno de esos tipos determinamos cuáles eran los requerimientos más importantes para las partículas. Por ejemplo, la forma esférica, los tamaños de partícula, si ha de tener una alta capacidad calorífica o no es tan importante como tener una alta conductividad térmica, la densidad, si ha de ser alta o baja densidad. Básicamente todos deberían cumplir alta densidad, pero esto complica muchísimo el movimiento de las partículas y todo lo que es su transporte durante todo, en todo el proceso. Entonces, conseguimos establecer esos parámetros, las propiedades limitantes en las partículas que se van a usar para cada tipo de receptor y, sobre todo, empezamos a identificar esas posibles interacciones entre las partículas y los contenedores o los materiales que se usan en toda la planta para ver cómo se podrían superar, ¿no? esos problemas. Pues aquí tenéis el esquema de una posible planta en la que tenemos el receptor que viene a partir de en este caso son espejos de concentración que envían los rayos de sol concentrados al receptor, siempre a una altura elevada. Entonces tenemos un silón caliente y un silón frío. Estas partículas se calientan con el calor del sol y pasan al silo caliente. Entonces tenemos aquí hay diferentes esquemas. Este sería un esquema muy sencillo en el que lo que hacemos es un intercambiador de calor, recuperamos el calor, este calor se envía a convertir a electricidad con un convertidor o cualquier sistema que nos permita hacer esto, y luego volvemos a subir, porque esto hay que subir unos cuantos metros, todas las partículas que ya se han enfriado en este intercambiador, otra vez separándolas y poniéndolas en el silo frío para poderlas a calentar en el receptor. Aquí lo que intentamos identificar básicamente es todas aquellas interacciones con todos los equipos que hay en una planta de este tipo, desde el sistema de transporte hasta la posibilidad de recircular partículas, recircular el aire, si hay estructuras porosas, cuáles son los retos que tenemos que cumplir con los materiales, sobre todo el tema de la absortividad y la durabilidad. Y, como siempre, acompañando los contenedores y las posibles interacciones directas, sobre todo en temas de corrosión. ¿Cómo medíamos la absortividad o la absorbancia? Pues en este caso utilizamos tres materiales distintos, que lo que hicimos es evaluar. En este caso también es un trabajo de la doctora Palacios y en combinación con el Departamento de Óptica de la Universidad de Barcelona, la Facultad de Física, pues se pudieron hacer medidas de materiales que se habían tratado con diferentes tiempos de envejecimiento para ver cómo evolucionaba la absorbancia con el tiempo de funcionamiento. Pensemos que una planta de estas tiene que durar muchos años. Hay que hacer ensayos de muchas horas. Nosotros cerramos un poco el círculo diciendo que vamos a cortar pues, unas 500 o 1000 horas en los tratamientos térmicos. Entonces, escogimos tres materiales distintos, uno carburo de silicio, el otro la arena de silicio y luego la hematita, y a diferentes temperaturas se hizo un tratamiento de envejecimiento y pasamos a hacer las medidas de absorbancia. En algún caso había cambios composicionales importantes, por ejemplo, en el caso del carburo de silicio, había una oxidación, cambiaba de color y además al cambio de color pues cambiaba las propiedades de absorbancia. Y en el caso de la capacidad calorífica, pues iba al revés. Pues, bueno, un poco es la discusión de cómo afecta una propiedad frente a la otra, es decir, cambia las propiedades de composición
cambia la absorbancia y por el otro lado tenemos un tema de absorción de calor más alto. Entonces al final se hace un poco el equilibrio entre ambas propiedades para ver cuál es el óptimo para cada material. Pues bien, siguiendo en estos sólidos particulados y un poco para hacer el símil de lo que sería una planta industrial, ¿no? Una CSP, nos inventamos un dispositivo experimental que luego vais a ver, en el que lo que hacíamos era ciclar las muestras, pero no una muestra como puedes ciclar en un DSC que pones unos miligramos, sino la idea era poner del orden de gramos en un sistema con temperatura ciclada, es decir, a baja y alta temperatura. Y simulando, sobre todo, simulando todo el proceso real que sería en una planta. Entonces escogimos dos materiales, en este caso el carburo de silicio y el carbo HSP, que se utiliza en otras aplicaciones, pero que tiene, bueno, tenía las particularidades de que podía ser un potencial material para esta aplicación. Se determinaban todas las propiedades, absorbancia, composición, densidad, caracterización térmica, morfología, microestructura, antes y después del tratamiento. Entonces se hicieron dos tratamientos. El habitual, que es un envejecimiento a temperatura constante durante 500 horas, y el otro que era utilizando este nuevo dispositivo, que fue parte de la tesis del doctor Calderón, en el que se inventó el hacer dos hornos y hacer circular entre dos hornos a distinta temperatura la muestra en concreto. Con la ventaja de que el doctor Calderón tenía una formación en electrónica importante, consiguió hacer, realmente es su gran logro, hacer incluso el gráfico en tiempo real. En tiempo real y además con conexión por wifi para controlarlo desde casa, porque poníamos el horno a funcionar y podía estar muchísimas horas. Claro, no podía parar cuando uno termina la jornada laboral. Entonces el horno tenía que estar controlado con unas alarmas, etcétera, etcétera. Y aquí veis un poco el esquema de las temperaturas, la variación de temperatura entre el horno de más baja temperatura, en este caso marca la temperatura del horno a 42,75 y el de alta temperatura a 1010. Y entre uno y otro se hacía circular la muestra. Cada uno con su termopar, la muestra con su termopar. Controlábamos también la temperatura del motor, por eso utilizaba motor paso a paso para mover el recipiente que contenía la temperatura, la muestra, y a partir de aquí pues, se hacían los ciclos térmicos, llegamos hasta 1500 ciclos de estas muestras, pero muestras reales, es decir, del orden de gramos. Y aquí veis el dispositivo que se montó entre los dos hornos. Aquí en la parte izquierda ves un horno arriba y otro abajo. Teníamos un horno a una temperatura y el horno inferior a otra temperatura. Normalmente el de abajo más temperatura que el de arriba. Y un tubo que se hacía mover con un motor paso a paso desde una temperatura ambiente, se hacía pasar al horno más frío y luego al horno más caliente. Claro, el circuito real en la planta implica que el paso de una temperatura más fría a otra más calentada es rápido, por tanto las pérdidas de calor aquí había que controlarlas. Pues bueno, es un sistema porque aún existe y sigue funcionando. Dentro del tubo de carburo creo que era el carburo de silicio, se introducía la muestra y esta muestra se movía con un motor paso a paso a una velocidad controlada, se dejaba la temperatura que tocaba en uno de los hornos hasta que quedaba estabilizada y cuando ya estaba estabilizada pasaba al siguiente horno y así haciendo ciclos hasta 1500. Y tenéis aquí, pues bueno, las alarmas, el controlador, bueno, y la interfase que se utilizó para poder controlar el sistema desde casa por wifi. La verdad es que fue un logro poder desarrollar este dispositivo, pero no existía en el mercado una equivalencia entre lo que podía ser un previo a planta piloto y lo que nos puede dar de información un DSC con muy poca cantidad de muestra. Y luego llegamos a la parte principal del problema. Aparte de que el material que tiene que usarse como cambio de fase tiene que tener unas propiedades térmicas importantes y elevadas, siempre nos hemos topado con material que contiene ese material de cambio de fase, ese PCM.
Generalmente se utiliza acero inoxidable, acero al carbón, y nosotros empezamos a trabajar con distintos materiales de contacto. En este caso empezamos a trabajar con un 316, un inoxidable 316, y el PCM que se utilizó, por un lado, era la sal solar, que es la más habitual en estas plantas, que es la mezcla de nitratos, o un subproducto de una mina, que era cloruro sódico. Empezamos a hacer las pruebas, unas se hicieron en planta piloto, en este caso se hicieron con una planta en la Universidad de Lleida, con la que también hemos colaborado en todos estos años y seguimos colaborando, para ver realmente cuál era la corrosión que sufrían este acero inoxidable en contacto con las sales en un entorno muy cercano a lo que es la planta real. Entonces se encontró las velocidades de corrosión, se hicieron las comparativas entre la sal subproducto, este cloruro sódico que está expresado aquí, y las sales fundidas que se utilizan habitualmente, y la ventaja del cloruro sódico respecto a las sales fundidas es sobre todo el precio, ¿no? Porque es un subproducto y podría ser utilizado. Sin embargo, estamos hablando de temperaturas no muy altas. Hay que tratar entre 100 y 200 grados, no es lo mismo que a 500 grados de temperatura, y el cloruro al final es un agente corrosivo importante a muy alta temperatura. Trabajamos también con otras mezclas de sales. Esto también es una colaboración que hicimos con la Universidad de Adelaida, en la que utilizábamos carbonatos. En vez de utilizar las sales de nitratos, se hizo una mezcla de carbonatos. El material de contacto se puso el inoxidable 316, en este caso se puso a 600 grados, ya muy en el límite de la temperatura de servicio del metal. Se determinaron las velocidades de corrosión, se hizo todo el estudio de las capas que se generaban, la composición de las capas, se identificaron qué óxidos se formaban en función de la temperatura y de la composición de la mezcla. Y a partir de aquí pues, se estableció que según qué cantidad de litio había en el PCM, en este caso, pues podría haber más o menos corrosión. Entonces, bueno, un estudio exhaustivo en este caso fue un estudiante de máster que estuvo haciendo este trabajo, en el que se aplicaron todas las técnicas habituales de la ciencia de materiales, ¿no? Desde microscopía electrónica de barrido hasta la caracterización por rayos X, toda la preparación de muestras, y fue trabajo muy completo. Siguiendo con los materiales para contenedores, en un momento dado con los de Australia trabajamos con un eutéctico de carbonato y cloruro sódico. Estas mezclas se escogían básicamente porque se leía en la literatura de que podían trabajar a mayor temperatura. Entonces, cuando uno trabaja a mayor temperatura, sabe que efectivamente la eficiencia será mayor. El problema es qué le pasa al material que está conteniendo ese PCM. Entonces, realizaron ciclos térmicos, en este caso en un horno tipo mufla. Aquí veis los crisoles con la sal fundida y luego el estado final de algunas de las muestras. Claro, a la que tenemos cloruro sódico a 600 grados, pues yo creo que el inoxidable 316 aguanta esos ciclos. Hicimos también todo un estudio por microscopía SEM para identificar cómo se distribuían los distintos metales de aleación en las capas de óxido, y la sorpresa fue que la velocidad de corrosión empezaba muy rápido, o sea, la corrosión iba muy rápida al principio. Con los ciclos llegaba un momento que se llegaba a más o menos a un estado estacionario, ¿no? De que la capa de corrosión no crecía más rápido, sino que se ralentizaba, básicamente porque se debería formar una capa intermedia más o menos resistiva al ataque corrosivo. Fue un estudio inicial en el que, bueno, fue una participación importante con nuestros colegas de Australia. Y en otro momento hicimos otros ensayos, en este caso es otro dispositivo experimental desarrollado en nuestro laboratorio,
en el que utilizamos reactores tubulares porque queríamos controlar la atmósfera en la que se realizaban estos ensayos. Entonces se fabricaron estos tubos de inoxidable, se conectaban a un sistema de entrada y salida de gases, como podéis ver aquí en las fotografías, y se introducían estos tubos en un horno de temperatura controlada. En el horno se podía llegar a 600 grados. El crisol con las sales y el metal que iba a estar en contacto con las sales está dentro de estos tubos. Por tanto, los tubos hay circulación de atmósfera controlada, que podía ser de nitrógeno, o incluso probamos utilizar, en el caso de utilizar mezclas de carbonatos, pues añadir CO2 para desplazar los equilibrios de corrosión. Y se hicieron varios estudios, algunos de ellos no se han publicado por temas de confidencialidad. Y entonces nos dimos cuenta de que había un problema en cuanto a la determinación de la velocidad de corrosión. Claro, estamos habituados a trabajar incluso en los laboratorios de prácticas. Cuando hacemos los ensayos de corrosión, pues tenemos ahí los estudiantes desbastando y puliendo las capas de corrosión, utilizando la norma STM, que es la que nos define cómo se calcula la corrosión en un metal. Y como teníamos tantas muestras, se pensó en hacer algo más dinámico, es decir, en hacer un sistema de medida de la capa de corrosión más sencillo y que no interfiriera la persona que estaba preparando la muestra con los resultados. Entonces se trabajó con unas muestras de acero del 516 de grado 70 en atmósfera de nitrógeno con estos tubos que os enseñaba anteriormente, y con sales en diferentes contenidos de impurezas. Y esta fue la primera vez que desarrollamos esta metodología, que le pusimos el nombre de dinamo-gravimétrico análisis, o análisis dinamo-gravimétrico, ¿sí? DGA, en la que la muestra se sumerge colgada de un hilo, normalmente un hilo de platino, dentro de la solución de limpieza que se utiliza según la norma STM de cálculo de corrosión. Entonces, esta muestra está colgada de la balanza. La balanza, por la parte inferior, tenía un gancho que podía determinar la variación de peso, y la balanza conectada a un ordenador nos iba detectando cuál era la variación de peso a medida que iba avanzando el decapado de la capa de óxido. Entonces encontramos una relación directa entre cuándo se empezaba a atacar el metal base y terminaba de atacarse la capa de óxido, con lo cual la metodología nos permitía ser mucho más precisos en cuanto a identificar el punto en el que hemos eliminado toda la capa de óxido por la pérdida de peso, y a partir de allí podíamos determinar la velocidad de corrosión. Otra cosa que encontramos, en este caso este acero que se utiliza habitualmente en las plantas, es que si el contenido de cloruros aumenta, pues lógicamente la velocidad de corrosión a estas temperaturas de trabajo sigue aumentando. Por tanto, tenemos ahí otro problema a solventar. Y este es otro dispositivo experimental que también hemos desarrollado en el laboratorio con nuestros profesores y los doctorandos que han estado implicados en estos proyectos, en el que se hacía un ensayo de tracción simultáneamente a tener la probeta sumergida en un baño de sales fundidas. Es todo homemade, como podéis ver, aquí el reactor con una resistencia de Cantal, bobinado, calculado cuál era la resistencia para llegar a la temperatura, controlado con los termopares, un sistema de vidrio que contenía las sales y donde poníamos sumergida la probeta, y sobre todo las partes finales de este reactor a temperatura bien aisladas de lo que son las mordazas que van a sujetar las probetas para poder hacer el estiramiento o la tracción en unas condiciones lo más parecidas a lo que podría estar sujeto en las condiciones de planta. Se estudió el tipo de fracturas, se hicieron todas las caracterizaciones mecánicas. Ahora vamos a volver a utilizar este sistema para hacer otras caracterizaciones con otros tipos de PCBs.
Y ya por último os voy a explicar un poco la parte de selección de materiales, que como os decía es un poco mi expertise docente, en la que llevo muchos años trabajando. De hecho, estamos todo el grupo trabajando en selección, pero yo me he especializado más en la selección de materiales, no solo para almacenamiento térmico, sino para distintas aplicaciones. Y lo que hemos hecho desde el principio es utilizar la metodología de selección de materiales que desarrolló el profesor Ashby, Mike Ashby, de la Universidad de Cambridge. A partir de esta metodología desarrollaron un software que se llama EduPack. En su momento crearon una empresa spin-off que se llamaba Granta, y Granta al final fue adquirida por Ansys. Supongo que todos conocéis Ansys, la empresa que trabaja con software para modelización, y que ha incorporado la parte de selección de materiales que tenía Granta cuando absorbió esta empresa. Entonces empezamos esto en el año 2009, o sea, ya llevamos aquí unos cuantos años trabajando en el tema. Este trabajo que presentó la doctora Inés Fernández en el Stock, en este congreso, fue premiado. Fue nuestra primera impresión de decir, esta parte de selección de materiales al área de conocimiento más de ingeniería mecánica, pues les puede ser útil, y a partir de aquí empezamos a trabajar más en serio lo que es la selección. En este caso planteamos un caso, un estudio, que era la selección de materiales para almacenamiento en sensible y en un rango de temperaturas entre 150 y 200 grados. Sensible, que es únicamente el aumento de temperatura, que es el que te aporta la energía. Y siguiendo la metodología del profesor Ashby, pues definimos los requisitos para el material, definimos los objetivos que queremos maximizar. En este caso, como estamos hablando del material transportador o captador de calor, que queremos maximizar la cantidad de energía por unidad de coste para hacerlo barato. Y las dimensiones y la elección de materiales siempre nos quedaban como variables libres. A partir de aquí encontramos nuestro índice de material, es decir, aquella relación de propiedades que debemos maximizar o minimizar, dependiendo del caso, para hacer que la eficiencia del material sea la máxima posible. En este caso, fue la primera vez que lo planteamos. Luego ya este índice material ya está incorporado en los libros del profesor Ashby, y con la referencia que toca del artículo donde finalmente se publicó este trabajo, pues y ya empezamos a elegir qué tipo de materiales podríamos utilizar para almacenamiento en sensible. Entonces, cuando hablamos de coste, como decíamos, ¿no? Almacenar calor por ejemplo, en una casa, es un sistema de intercambiador de calor que se utiliza hormigón, pues directamente encontrábamos que el hormigón era el material que nos daba la mayor eficiencia por unidad de coste. Y luego ya pasamos a lo que es el material sensible, pero para largo plazo. Es decir, una cosa es el material que absorbe el calor y lo deja ir inmediatamente, y luego es el otro tipo de material que absorbe el calor y lo retiene durante más tiempo. Dependiendo de la aplicación nos puede interesar el long term o el short term. Entonces, en este caso tenemos el long term, tenemos las restricciones de temperatura de servicio, densidad energética muy alta, con una muy buena conductividad térmica, porque lo que queremos es que al final transmita el calor fácilmente. Y en este caso tenemos los objetivos de maximizar la energía almacenada y, por otro lado, maximizar la conductividad térmica para transferir ese calor almacenado. En este caso hicimos unas gráficas representando el calor específico por la densidad, o sea, el calor específico por unidad de volumen, frente a la conductividad térmica. Aquí tenéis a la derecha una ampliación de los gráficos que se pueden obtener con este software. Donde tenemos todos los materiales, la gran mayoría de materiales, y ya con el requisito de cumplir con conductividades térmicas superiores a 1 watt por metro Kelvin. A partir de aquí definimos nuestro índice de material, escogemos de todos los materiales que nos han salido en esta gráfica, pues algunos que tengan, por ejemplo, una tenacidad de fractura relativamente alta para que no tengamos pérdidas de material o que tengamos roturas de las partículas en el proceso de transporte. Y bueno, nos sale otra vez
el hormigón como material más eficiente por unidad de coste. En el caso del short term, pues le vamos añadiendo más restricciones. Maximizar la energía. Le definimos que en el caso del short term queremos que esto se transmita con una velocidad determinada, por tanto hablamos de la segunda ley de Fick, temas de difusividad y el índice de material que hemos encontrado, en este caso estaba relacionando la difusividad térmica con la capacidad calorífica por unidad de volumen. Y como podéis ver aquí, pues tenemos los distintos gráficos a través. El material ideal es el hormigón para estas temperaturas y para costes muy bajos. Y ya si le añadimos otra restricción, que es la tenacidad de fractura, pues nos siguen dando los mismos materiales. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Es que los materiales que se estaban utilizando en la base de datos no eran realmente los que se utilizaban como materiales para este tipo de aplicación. Y lo que hicimos es añadir nuevos materiales a la base de datos. Entonces, a partir de aquí encontramos los materiales que se utilizan en sensible, encontramos básicamente materiales en la bibliografía. Lo que hicimos fue introducirla en nuestra base de datos. Nuestra base de datos ya contempla materiales que se utilizan específicamente para estas aplicaciones. Nos sigue saliendo por aquí, como veis, el hormigón. Ya tenemos, por ejemplo, la vermiculita, tenemos algún otro material y lo que hemos hecho es crear una base de datos importante, no solo con los materiales utilizados para sensibles, sino también para los materiales utilizados como cambio de fase. Entonces, esta base de datos la tenemos a disposición para todas aquellas personas que quieran trabajar con estos materiales para poder hacer la selección propia, siguiendo esta metodología de cuál es el material más eficiente en cada uno de los casos, teniendo en cuenta los requerimientos de temperatura y de propiedades térmicas. Y creo que me estoy pasando de tiempo, voy a pasar un poco rápido, porque aquí lo que vais a tener accesible toda la presentación. Tenéis aquí algunos ejemplos de gráficas que hemos ido construyendo a partir de esta base de datos, clasificado para aplicaciones en edificios, en distintas aplicaciones, para temas de confort, dependiendo de la temperatura que queremos que se mantenga en la pared. Es que son temperaturas de fusión bajas, pues estamos en aplicaciones en edificación, para calentamiento de agua, etcétera, etcétera. Y voy a pasar un poco más rápido, porque estas siguen siendo las parafinas, para explicaros la última base de datos en que la hemos ampliado, que son las de alta temperatura. Entonces, aquí también hemos hecho un gran trabajo de búsqueda de datos en cuanto a propiedades térmicas y de los distintos materiales que se utilizan como PCMs, básicamente las sales inorgánicas, porque son las que trabajan a alta temperatura, e incluso hemos añadido las mezclas y los eutécticos para que veáis, según el tipo de aplicación y por tanto de temperatura, cuál sería el más eficiente porque nos dará más calor de fusión. Y bien, solo para acabar, estamos actualizando cada día esta base de datos. Ahora vamos a añadir con otra tesis que se está realizando a cargo del señor Marmayo, temas de subproductos, de residuos, de cualquier material que pudiera ser susceptible de ser usado en este ámbito. Y también estamos enfocando la selección no solo a la parte de eficiencia térmica, sino también a la parte de sostenibilidad. Es decir, que sea un material que se pueda reciclar, que se pueda reutilizar y además que tenga un impacto ambiental lo más bajo posible. Y solo por agradecer todo lo que tengo que agradecer, no solo a lo que viene al final, que son los agradecimientos típicos a los distintos proyectos, un poco agradecer todo el grupo de investigación. Como veis, son trabajos que llevamos muchos años realizando, no se realiza una sola persona, siempre es alguien trabajando, más de una persona en el grupo, colaborando cada uno desde los distintos ámbitos en los que tenemos expertise, desde la metalurgia hasta la impresión 3D. Tenemos gente experta en 3D, tenemos gente experta en revalorización de residuos, experta en PCMs, y entonces todo eso nos da un valor importante para poder trabajar, sobre todo con empresas, que es nuestro gran objetivo, la transferencia de conocimiento. Como he dicho al principio, yo soy vicerrectora
entre otras cosas, de transferencia de conocimiento y para mí es muy importante, igual que para todo el grupo, colaborar con las empresas para que todo lo que desarrollamos se pueda implementar. Nuestro grupo, aquí estamos solo los doctores, la gran mayoría ya somos profesores estables. No lo he dicho, el grupo empezó hace 30 años, éramos un profesor titular y 3 doctorandos y ahora ya somos más de 30 personas trabajando todo en el ámbito de la ciencia de materiales. Todos los agradecimientos de todos los proyectos en los que hemos tenido relación con los materiales para almacenamiento de energía térmica, desde proyectos europeos, proyectos del Plan Nacional y la participación en CESE Plus, en un Eranet y en una red de almacenamiento térmico en la que Inés está como representante del grupo. Y nada más, muchísimas gracias por la atención y si tenéis alguna pregunta estoy dispuesta a responder todo aquello que pueda. Gracias. Pues gracias a ti, Merced, por la interesante presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, pues si alguien quiere intervenir, que levante la mano, que hable o que diga algo. Al principio siempre cuesta. Sí, romper el hielo. Yo sí tenía bueno, muchas dudas y todo muy difícil, claro. Pero solo por empezar, cuando hacíais los microencapsulados, ¿cómo los hacéis? Ah, la técnica no la sé. Bueno, Porque, supongo que se hace por disolución del polímero. Y entonces se hace con agitación y lo que haces es conseguir se tiene que hacer a baja temperatura porque entonces tienes que tener el PCM en pues, estado sólido. Entonces consigues. Se puede hacer también con temperatura, pero lo ideal sería en estado sólido. Y al final consigues un recubrimiento. Un poco es la base de las nanopartículas, ¿no? O sea, con esa idea, claro, es un microencapsulado, pues como se hacen las nanopartículas, pues un poco era la traslación, ¿no? De claro, es esto que a hacer. los microencapsulados también son muy interesantes en los cementos, pues para Sí, aplicaciones de autorreparación y cosas de esas. exacto. Sí, sí. Mm. Tenemos un experto también en hormigones en el grupo, que también ha trabajado con temas de microencapsulados, que seguro que te da alguna idea. Perfecto, le preguntaremos. Y yo tenía más curiosidades, porque, por ejemplo, al final que hablamos de los contenedores metálicos, y, Sí. y siempre son metálicos, no se puede utilizar técnicas de pasivación o algún recubrimiento, o porque ya supongo que un cerámico pues es más complicado, pero Bueno, a lo cerámico, el mejor un problema. recubrimiento, Sí, en el fondo el problema es que estamos hablando ya no te digo un campo de fútbol de grande, el ya, volumen de estos depósitos es muy, muy grande. Entonces, cualquier cosa que encarezca el depósito no lo puedes dedicar al PCM, ¿vale? Entonces tendrás que, porque el PCM también es caro, porque estamos hablando de muchas cantidades. Sí que ujú, puedes hacer pasivación, pero es que no lo aguanta, estamos hablando de 500 grados, 600 grados, es decir, o utilizas una aleación refractaria o utilizas claro, un recubrimiento refractario que luego tienes que ir reponiendo porque al final con el mismo movimiento de las partículas, que son partículas sólidas, tienes desgaste, tienes erosión, al final eso no aguanta. Entonces casi es mejor utilizar un acero vulgar y corriente y cambiarlo porque el precio es mucho más asequible. Hay que hacer un balance económico importante. Estamos hablando de muchas cantidades, no es una planta pequeñita, ¿eh? No es lo que teníamos nosotros no, aquí entre dos hornos. Estamos hablando de volúmenes muy grandes. no, pero para ese caso entonces tendría que ser usar un plasma o algo así, o Claro, sea, para hacerlo por un recubrimiento por plasma. eso podría ser, Mm, pero ¿a qué costo? ya, gracias. Eh, ¿Alguna pregunta? sí, yo tengo una pregunta, Por favor. si es posible. Merced, pues, muchísimas gracias de verdad por la conferencia, ha sido muy interesante. Gracias. Yo tengo dudas respecto también a lo que ha dicho ahora mismo sobre los microencapsulados y sobre todo también con el que utilizas matriz polimérica con polvos de acería. ¿Qué tipo de polímeros utilizáis en estos casos? ¿Qué propiedades tienen que tener térmicas para que sea posible?
A ver, la primera restricción es que puedas ponerlo, realizar el encapsulado. Es decir, necesitas tenerlo en un formato pseudoviscoso o líquido para poder realizar el encapsulado. Luego ya veremos las propiedades térmicas que te deja. O sea que aquí la restricción principal es que puedas hacer el microencapsulado. De todas formas, la persona que hizo la tesis en microencapsulados, que es la doctora Giró, le puedes preguntar directamente a ella, porque yo no sé la composición del polímero que se usó. Claro, en la matriz polimérica debería ser más sólido que viscoso y líquido, o sería lo mismo. Me estás hablando del microencapsulado, Y luego estaba habían el de más la tipos, lámina ¿no? densa. Sí, sí. Sí, pero es que son dos cosas diferentes, ¿eh? La lámina densa es un material compuesto que se hace a propósito para que la lámina que se utiliza como aislante térmico en una pared tenga además pues un componente de almacenamiento térmico. Por eso se hace el material compuesto, ¿vale? Y ahí puede haber desde un polietileno, un polipropileno, se hace una mezcla y ya está. En el caso de los encapsulados, pues seguramente será un acrílico, no sé, o sí, un metacrilato o un acrílico o alguna otra cosa. Yo creo que es una línea de investigación que lleva la doctora Giro directamente. No sé si está conectada o no está conectada ahora mismo. Pero en cualquier caso le puedes escribir un correo y la encontrarás en la web del grupo y ella te dirá qué materiales está usando porque sigue trabajando con microencapsulados en algunas cosas. De acuerdo, pues muchísimas gracias. A ti. ¿Algún comentario más? Hola, hola. Una curiosidad más. Disculpadme, ¿se me A ver. escucha? Sí, Sí, ahora sí. Ah, vale, es que estaba intentando con los auriculares y no podía. A ver, soy la doctora Giró, compañera de Mercè Sagarra. Mercè, muchas gracias por la presentación. En relación a la pregunta que ha hecho ahora la compañera, las cáscaras de las microcápsulas que hemos estado estudiando han sido casi siempre acrílicas. No podemos decir que es metacrilato porque, aunque lo hemos intentado buscar por cualquier técnica y preguntar directamente a la empresa que desarrollaba este tipo de microcápsulas, nunca lo pudimos saber. Entonces decíamos que eran acrílicos. También hemos estudiado cáscaras de poliestireno, ¿vale? Y ahora, actualmente, que estamos también en un proyecto financiado por el Ministerio, estamos desarrollando nosotros ahora en el grupo de investigación cáscaras a través de residuos de polímeros y estamos consiguiendo con poliestireno, metacrilato, en este caso sí, polietileno-tereftalato de las botellas de agua y también de polietileno de baja densidad. O sea, estamos desarrollando diferentes tipos, queremos que tengan una resistencia química suficiente porque si los queremos mezclar con materiales de construcción el pH puede ser distinto. Queremos que aguanten diferentes temperaturas porque a veces los materiales de construcción pueden ser exotérmicos y que se incremente bastante la temperatura, así como queremos que tengan cierta resistencia mecánica, porque a la hora de mezclarlos con los materiales de construcción tienen que resistir esa compresión. Entonces ahora estamos en este punto. Creo que también cuando se hizo con el polvo de acería, las microcápsulas también eran acrílicas. Esto va en relación a la segunda pregunta. No sé si he respondido un poco a la duda. gracias, Sí, Jessica. sí, todo muy claro, la verdad. Gracias, porque yo ya llega un momento que ya no sé de qué polímero hablo. No, es que hemos hecho muchas cosas, Sí. es así. Entonces, en general, lo comercial sí que es acrílico, sin poder decir que es polimetilmetacrilato, pero actualmente sí que estamos microencapsulando polimetilmetacrilato y estamos obteniendo resultados muy buenos, a punto ya de presentar en algún artículo científico y en algún congreso que vamos a llevar estos estudios nuevos. Si queréis poneros en contacto con Mercè, me puede remitir la duda o más si hay más dudas en respecto a esto. Muchas gracias. De nada. Muy bien. Gracias, Jessica. Muchas gracias, muy bien aclarado. Y no sé si queda alguien más que quiera preguntar algo.
Bueno, pues si no, daros las gracias a todos una vez más por estar ahí, por atender y sobre todo, claro, a Mercè, por la amabilidad de presentar su historia, La historia. su historia, Una parte de mi historia, un que ya resumen. tenemos una larga historia. Claro, y ha sido un placer y ya sabéis Muchas que en un par gracias. de días estará disponible en el canal de YouTube. Muy bien. Con Mercè ya no tenemos nada más que añadir, así que cerramos el ciclo por este año, pero ya estamos pensando en el próximo año y en el nuevo ciclo, en el quinto ciclo, y espero que también sea apasionante como lo ha sido este último. Muchas gracias a todos por vuestra atención y pues, Muchas por gracias. vuestro soporte, por vuestro apoyo y sobre todo a los que habláis, porque al final yo creo que está quedando aquí una colección de grandes conferencias que en el canal de YouTube se van viendo y ahí están y es un legado que creo que dejamos para los que empiezan. Muchas gracias a todos, muchas gracias Mercè. Gracias a Gracias, vosotros. Mercè. Cerramos. Gracias. Nos vemos en el Gracias. congreso. Eso, nos vemos a todos en Gracias. Málaga. En Málaga, sí. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.